La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días amigos y amigas de la Resistencia. Soy Rocío Ibarra de Zaragoza y soy mecenas desde casi el principio de la existencia de La Cafetera, porque ante tanta fake news para mí este programa es como un balón de oxígeno, ¿no? Una ventana a la que asomarse y poder ver realmente lo que está ocurriendo junto con otras personas que son realmente inquietas y que tienen el mismo objetivo que yo, que es un poco intentar saber la verdad de lo que está ocurriendo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Would the U.S. intervene militarily here? Yes. We've said very clearly all along, and the United States is determined to keep every option on the table to restore that democracy. El ministro de Exteriores sabe que tenemos razón y en privado nos han reconocido que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres en Venezuela, que quiere un golpe de Estado, como hemos visto ayer, y que quiere un baño de sangre con una intervención de los Estados Unidos. Nosotros aquí estamos con el presidente Zapatero, que reclama diálogo entre venezolanos y una solución democrática mediante unas elecciones libres. Necesitamos un gobierno de izquierdas, un gobierno de progreso, un gobierno que haga frente a la situación en la que se encuentran millones y millones de compatriotas en nuestro país. Que la ciudadanía española ha dicho que mayoritariamente es progresista, que no ha comprado la moto averiada de un tripartito de derechas donde ha condicionado el debate la ultraderecha, y que España quiere hacer frente al futuro desde una posición progresista, desde políticas de izquierda, desde políticas que entiendan la complejidad de este país. Yo me comprometo a hacer oposición, pero pensar en España. Yo en los temas de terrorismo, en los temas de Europa, en los temas de política internacional, en los temas de Estado, yo voy a jugar con España, no con Ciudadanos. Y voy a hablar con el gobierno, con la oposición, porque creo que quien quiere decir que en temas importantes puede apoyar puntualmente a Pedro Sánchez, no, al gobierno de España. No, a España, apoyar a España, es decir, la política antiterrorista. Aunque esté Podemos dentro del gobierno. La política antiterrorista, o sea, defender a nuestros ciudadanos o la seguridad de nuestros ciudadanos, no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, es de sentido común y es una obligación. Hoy nos reunimos con Unidas Podemos y venimos a explicarle básicamente la situación en la que estamos viviendo las personas que trabajamos en Amazon y cómo nos estamos enfrentando a una de las empresas más poderosas del mundo, con el jefe más rico de la historia del planeta. Hay sectores en el Partido Socialista que quieren llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Nosotros advertimos, esa posición es una posición de regresión para los derechos trabajadores. Hay ahora posibilidad de derogar las reformas laborales tan lesivas para el mundo del trabajo, hay posibilidad de subir los salarios y eso solo se puede hacer con un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. What we must not fail in is leaving the European Union. We must ensure that we deliver on leaving the European Union. But as we've said and as you've indicated, you agree with, that it's better to do that with a deal. Ya sé que estamos todos a medio gas y además muy cansados del protagonismo permanente que tiene en la prensa española el asunto de Venezuela, pero es que además resulta muy frustrante hablar de
Venezuela, porque como en todo conflicto de los adultos, aquí no existen los blancos y los negros. La verdad se encuentra en un mar de grises, en un depósito de matices que es permanentemente ignorado por las partes. Cada vez que publicamos un tuit aparece un aluvión de insultos pidiendo la réplica y resulta agotador para quienes quieren conocer algo de lo que está ocurriendo allí más allá de la propaganda. Así que vamos a tratar de abstraernos y a contar lo que a nosotros nos parece hasta ahora. Los opositores han reconocido ya que no cuentan con el suficiente respaldo militar como para avanzar en lo que el propio Guaidó había bautizado como la fase final. La BBC se pregunta ya qué falló en el levantamiento impulsado por Guaidó y por López y cómo queda ahora la oposición. Y afirma que Guaidó y López plantearon una jugada que no halló respuesta en el mundo militar. Si esto es así, se trataría de un nuevo fracaso por parte de la oposición que se suma a la fallida operación legal de autoproclamarse presidente, a la fallida entrada de supuesta ayuda humanitaria en el país. Y no debería sorprender porque, como escribe el periodista Felipe Sahagún, si lo último en Venezuela es otro golpe fallido, sería el tercero en 3 meses. Y en efecto, como defiende el mismo periodista, conviene evitar los adjetivos allí porque cada día desde hace 20 años estamos en la marcha más larga, en el punto de no retorno. La periodista María Isabel Sánchez de France Press describe Venezuela como un país arrebatado, dice, cuando pasan más de 2 días sin que los dos polos se ataquen, sin que la oposición anuncie una nueva ofensiva con la que ahora sí esto va a cambiar, o sin que aparezca Maduro en la televisión prometiendo una vez más prosperidad, pues es inevitable pensar que algo puede pasar, y es que siempre algo pasa. Pero poco a poco se diluye el espejismo que compró toda la clase política europea, incluida la española, y cabe preguntarse, ¿la oposición de Venezuela quiere alternancia o solo venganza? Guaidó buscaba elecciones con su nombramiento como exige la Constitución en la que se apoyó para autoproclamarse presidente, o simplemente está persiguiendo un golpe de Estado. ¿Era merecedora esa estrategia del apoyo del gobierno español? ¿Se está empujando a Venezuela a una guerra civil? Porque aunque los medios españoles no lo muestren, las imágenes de apoyo a Nicolás Maduro son muy evidentes, muy elocuentes. Negar que Nicolás Maduro tiene apoyo de la calle es estar muy ciego ante una realidad evidente. De la misma manera que es obvio que la inestabilidad va ganando terreno en una Venezuela que se ha convertido en el gran caramelo para Brasil, Colombia y Estados Unidos. Pero todo esto no lo veréis en los periódicos, como tampoco veréis el informe que indica que creció la pobreza infantil en Argentina, que afecta a 4,7 millones de chicos en la Argentina de Macri, donde unos 600.000 niños cayeron en la pobreza en el último año y unos 590.000 pasaron directamente a la indigencia. Muy probablemente tampoco escucharéis hablar de los últimos incidentes en Honduras, donde la policía reprimió este lunes las protestas realizadas en las calles de Tegucigalpa para rechazar las reformas del Congreso que pretenden privatizar la educación y la salud. Hubo heridos y hasta un profesor fallecido. Pero poco se hablará de esto porque en España todo lo relacionado con Venezuela se sobredimensiona y se caricaturiza mientras se envía a páginas interiores cualquier otra información que no afecte directamente a un gobierno progresista en Latinoamérica. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Buenos días, cafetera. Bueno, un saludo muy fuerte a todos esos resistentes que hoy, en un día que en la Comunidad de Madrid es fiesta, aunque en otros lugares de España no lo es, pero sabemos que hay quien hace un gran esfuerzo por estar a esta hora en directo en el programa y otros tantos lo hacen después, se incorporan en diferido a la retaguardia de la cafetera. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa que pretende no solamente hacer un análisis de las portadas de los medios de comunicación, hablar de la información, de aquellas noticias que se ubican en la agenda mainstream, en los grandes medios, sino también mirar desde otra perspectiva la actualidad que bien necesitados estamos de que, en fin, se nos muestre, aunque solamente sea la otra cara de la moneda, para que nosotros podamos tener algún dato para tener una posición ante este mundo tan complejo, tan convulso. Así que un saludo muy especial a quienes a esta hora, después de escuchar los audios de actualidad y
y el foco del programa se van incorporando al programa para participar en el análisis. Ahora ya sí, a partir de este momento. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. De jueves. De Hoy jueves está soleado. muy soleado, pero muy solitarias las calles también he visto yo. Solitarias y sucias. Yo desde aquí envío un tirón de orejas. No a quienes tienen que recogerlo, sino a quienes lo han producido, a quienes han producido esa basura. Daba muchísima pena ir por las calles y creo que tenemos que tener algo más de conciencia. ¿Por dónde has venido? Alma de Cántaros, y yo he cruzado y he atravesado todo Ópera, pues y he visto camiones echando agua así por los... No, claro, sí, porque hay servicio de limpieza, pero yo estoy hablando de la responsabilidad como ciudadanos, no podemos ser tan guarros. Qué cochinos. Sí. Pero yo tengo una teoría sobre esto, porque alguna vez me han dicho, claro, es que en el centro se ensucia mucho porque la gente sale de allí, sale desde otros barrios allí, y era la justificación que ponían primero en tiempos de Ana Botella en el ayuntamiento cuando yo les preguntaba por esto, y después me vienen con el mismo argumento ahora en tiempos de Manuela Carmena. Es injusto ese argumento porque dices, bien, la zona centro necesita de una limpieza especial porque tiene unas características concretas. Hay otras zonas, por ejemplo, en las zonas más alejadas del centro, en algunos barrios... Esto yo lo he visto fuera de Madrid. O sea, bueno, pero claro. Que incluso, aunque ese argumento fuera verdad, aunque sea verdad, que probablemente es verdad que donde hay mucha afluencia de... pues iba a decir turismo nocturno, no lo sé cómo llamarlo, de marcha nocturna, pues probablemente se ensucia mucho más. Pero es que, claro, es que cada barrio tiene unas características. El Retiro consume mucha más agua que este barrio, porque necesita mucha agua para regar. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de darle agua porque no es exactamente el mismo gasto de agua que tiene? No, cada barrio tiene sus características. La zona centro tiene unas deficiencias, unas necesidades. De la gente ensucia más. Bueno, también la gente va con 2 copas. Ojalá pudiéramos estimular, pues incentivar la educación. Pero mientras tanto lo que no se puede permitir es el abandono de los barrios. Esto no es un problema solamente de Madrid, pero cuidado con esos argumentos que se manejan de no, es que en ese barrio ¿cómo vamos a poner un centro de mayores? Y no, claro, es que cada barrio tiene unas necesidades. A lo mejor hay barrios que son mucho más jóvenes, en Las Tablas, por ejemplo, que es uno de los barrios de Madrid, estos de nueva creación, pues no se necesitan centro de mayores porque la mayor parte de la gente que está acudiendo allí son parejas jóvenes con hijos. Mientras que a lo mejor hacen falta guarderías. Pues eso, cada barrio tiene unas necesidades. Y el centro necesita limpieza. Y ya está. Yo estoy muy enfadado con eso. Pero bueno, esto yo creo pasa... que no quiero poner el foco en claro, Madrid, mi reflexión era un poco la que dice Mamen, que es que la basura no cae al suelo por ciencia infusa. Ya, o sea, pero yo lo que no estoy diciendo es... No, yo no porque trasladamos la responsabilidad de... Sí, la gente mancha. No, traslado la responsabilidad a quienes ejercen, o sea, a quienes están produciendo esa basura. Claro, sí, yo te entiendo y comparto la preocupación. Más que nada porque esto además no es solamente una cuestión del centro, sino que lo he visto también en Getafe, comparto la preocupación, pero cuidado, que hay que cambiar la cultura de eso sí, pero que las responsabilidades de las administraciones también, y si en lugar de privatizar todos los servicios de limpieza, lo que hubieran hecho es mantener unos servicios de limpieza convenientemente adecuados y con la dimensión suficiente para afrontar esto, pues además de un problema educativo que habrá que resolver, y estoy convencido, pero si no es que siempre decimos, terminamos responsabilizando a la otra parte, que serán muy cochinos, seremos todos cochinísimos, pero cuidado que la responsabilidad de las administraciones es, mientras eso lo cambien, es que se mantenga limpia, porque si no renunciamos, oye, no quitemos las basuras, es que la gente consume demasiado, echa demasiado, no recicla casi, no retiremos las basuras, que se acumulen en las calles porque no tenemos capacidad. Mira, a favor diré que las basuras que había en la calle estaban llenas, estaban desbordadas. Así que eso también lo voy a decir. Bueno. Después de este gran debate que ha surgido así porque sí. Dios mío, ¿qué ha ocurrido? Buenos días, cafetera, bienvenidos esta mañana. Hay mucha gente que se está incorporando a esta hora, pero que lo viven en sus propias ciudades, porque estoy viviendo aquí en Andalucía, lo estoy viendo también en Zaragoza, lo estoy viendo también en Salamanca, problemáticas parecidas, en Santander, exactamente igual, porque yo creo que es un problema global de este planeta, lo de la limpieza y también el abandono de los servicios públicos, que lo vamos viendo. Bueno, ¿estás escuchando La Cafetera, amigo?
porque de los patinetes no dices nada. Mientras tanto, los patinetes desaparecieron de las calles. Pues mira, no podrás ir en patinetes si la calle está llena de basura. No podré ir en patinete mientras haya gente negándome el derecho ganado a ir en patinete. Ya puedes ir en patinete. No puedo ir en patinete. Ahora hay Sí, 7 que puedes. empresas. Ya no sé ni quiénes son, ni tienes que bajarte 8 apps y cuando ¿No tienes querías las 8... patinetes? Pues toma patinetes. No, pero si es que hay muy pocos, pero de diferentes empresas. Ha sido un desastre. En fin, no van a cambiar la movilidad, sí, pero bueno. Bueno, que... Un saludo muy especial a toda la gente que se está incorporando a esta hora. Sideral Cat, Atisbo Futuro, que exige los patinetes 4x4. Estoy de acuerdo con eso también. Greta, buenos días. Hola, muy buenos días también a María, a Ángel Trianero, a Jesús Blanco, a Atisbo Futuro, a Alberto Martínez, a Sideral Cat, a Sergio T, a Buscadora de Estrellas, a Mamen Paez, a Isabel La Aceitunilla, a Belisa, a Buscadora, a Robespierre, a Viviana Crespo, bueno, un montón de gente que nos va a ayudar a esta hora a atender un poquito al debate que nos surge en torno a la actualidad. Veréis que todas las portadas de los periódicos que ya tenemos aquí extendidas en la mesa se refieren al conflicto en Venezuela, al estado de tensión creciente, esa espiral que no cesa y que ya nos ha dejado algún titular francamente preocupante. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habla abiertamente de la intervención militar en Venezuela como una opción sobre la mesa. Would the U.S. intervene militarily here? Yes, we've said very clearly all along. And so when the Russians came in at the behest of Maduro, they were not there with the consent of the government. And the Cubans are the ones protecting Maduro today. That's wrong. It's not consistent with Venezuelan democracy, and the United States is determined to keep every option on the table to restore that democracy. Bueno, que la actualidad, ya sabéis, es extraordinariamente cambiante a esta hora, a la hora en la que se está emitiendo este programa. Cae la noche en Venezuela y la BBC se pregunta en este minuto qué falló en el levantamiento impulsado por Guaidó y por López en Venezuela. ¿Cómo queda ahora la oposición mientras consigue el gobierno de Maduro ir ganando poco a poco tiempo? Una situación francamente compleja que tiene una mala salida porque la situación se va crispando día tras día, no deja de remitir la tensión que se traslada a las calles, que siempre cuenta con la expectativa de la reacción del ejército, qué harán, dónde se posicionarán, y es una situación francamente difícil donde los principales afectados son los venezolanos, en un país que en todo caso, como decíamos en la introducción, no dista mucho de la situación tan extraordinariamente grave que se viven en países como Honduras, como Haití. Hemos visto también las enormes dificultades económicas que se empiezan a percibir en Argentina, también donde hemos visto esos datos, 600.000 niños que caen en la pobreza en el último año, 590.000 han pasado a la indigencia, según un estudio de la UCA, así que con mucha preocupación también observamos cómo se van deteriorando las condiciones de vida, que al final suelen ser el detonante para las tensiones regionales. Allí en Venezuela vemos a una oposición. Ha ocurrido algo que no sé si hemos sacado ese audio, María, pero ha ocurrido algo el otro día en Telecinco. Se estaba produciendo un debate. Quiero que escuchéis este momento porque desde aquí, desde España, analizamos lo que ocurre en Venezuela de forma bastante caricaturizada y hay mucha tensión. Yo lo sé, cada vez que ponemos un tuit da igual, porque además ayer, por ejemplo, intentamos explicar una vertiente de la noticia. Desde el gobierno de Estados Unidos se acusó a Nicolás Maduro de estar a punto de coger un vuelo con destino a Cuba. Después el gobierno, y con apoyo de Rusia, después el gobierno de Rusia negó eso y habló de una fake news, una contraprogramación informativa. Colocamos los dos tuits en la red, pero había una disputa absolutamente tensa sobre si dar o no cobertura a ciertas noticias, pero nadie estaba atendiendo a que en tiempos como estos es muy difícil atender a la verdad, mucho menos desde España, así que no queda más remedio, así debe ser, colocar las dos posturas y entregarse un poco pues al sentido común, pero mientras tanto ya sabemos, ya no ignoramos que estamos rodeados por la propaganda, pero no hay alguien a quien se le pueda
apuntar a su factura, a su cuenta solamente. La propaganda en situaciones como estas vuela y es muy difícil distinguirla, pero en todo caso, mientras tanto, una cosa que ocurrió el otro día y del que queríamos dar cuenta, sucedió en Telecinco. Una periodista española estaba interviniendo en un programa de Telecinco, es la periodista que cubre la información en Venezuela, y tuvo un debate en antena con Esther Yáñez, una corresponsal que está allí en Venezuela, en Informativos Telecinco Venezuela. Y entró en directo en un programa en el que estaba debatiendo una política de Vox, Cristina Seguí. Y allí se produjo este intercambio de palabras. Creo que es muy importante que lo escuchemos porque revela una realidad de la que pocas veces se habla en los medios de comunicación. Me estás preguntando sobre mi opinión si pienso que Nicolás Maduro es un dictador o no. No, es que me has dicho hace un momento que hay blancos y negros. No es, a ver, ¿qué dice Esther? No hay hay blancos y negros en el sentido de que sí, hay blancos y negros en el sentido de que es una sociedad muy polarizada. Pero hay que decir que hay mucha gente que está a favor de que salga Nicolás Maduro y otra gente que todavía permanece fiel a Nicolás Maduro. Si me preguntas si yo creo que Nicolás Maduro es un dictador o no lo es, si me estás preguntando mi opinión personal, yo te diría que no es un dictador, porque aquí sí es cierto, se celebran elecciones y hay una masa tremenda de gente que todavía sigue votando por el chavismo. Grave error el de la oposición que no se presenta a las elecciones y mucha gente está muy dividida y la división de la oposición ha ocasionado esa fragmentación y al final es lo que encumbra a la victoria al presidente Maduro, porque tal y como está el país en estos momentos, elecciones con si hubiese una oposición sólida y unida... Elecciones con garantías democráticas después de haber usurpado todas las estructuras democráticas de Venezuela. Yo soy periodista, no me corresponde a mí meterme en análisis tan profundamente políticos y de opinión, pero si me preguntas por lo que yo veo, yo he cubierto las últimas elecciones en los últimos 2 años acá en Venezuela y he visto un sistema electoral que ha funcionado al menos en lo aparente. Aparte, tengo que decirte que es un sistema electoral completamente automatizado. En eso nos lleva hasta siglos de ventaja en España, por ejemplo. Aquí no cuentan papeletas. Aquí está completamente digitalizado, completamente automatizado. Que luego en las entrañas del Consejo Nacional Electoral hacen patrañas para manipular los votos, yo no lo puedo saber. Pues en efecto, un sistema electoral que en todo caso cuenta con el apoyo de miles de venezolanos. Esa es la situación en una Venezuela cuya fotografía lo que nos muestra es una extraordinaria polarización. Bueno, mientras esto se produce, mientras Estados Unidos coloca sobre la mesa todas las opciones, en España nos empezamos a preguntar si el gobierno hizo bien en reconocer a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, como el presidente autoproclamado, pero con el aval de la Constitución. Hicimos bien en reconocerlos, dice Iglesias, que no, que el gobierno de Pedro Sánchez se lo reconoció en privado. Nosotros condenamos rotundamente el golpe de Estado y pensamos que el gobierno se equivocó reconociendo a Guaidó. Lo que hace falta en Venezuela para superar su crisis política y su crisis económica son unas elecciones libres. Y Guaidó no quiere unas elecciones libres, quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela. El ministro de Exteriores sabe que tenemos razón y en privado nos han reconocido que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres en Venezuela, que quiere un golpe de Estado, como hemos visto ayer, y que quiere un baño de sangre con una intervención de los Estados Unidos. Nosotros aquí estamos con el presidente Zapatero, que reclama diálogo entre venezolanos y una solución democrática mediante unas elecciones libres donde el oficialismo y la oposición en Venezuela compitan democráticamente y decidan los venezolanos. Como dice Filosofía Perdida, ¿cuántas veces tiene que fracasar la violenta oposición a Maduro para que Estados Unidos deje de alentar un golpe que no tiene apoyos internos? Y mientras tanto observamos cómo las portadas de España también colocan la mirada sobre este asunto, pero además con el foco puesto en la prueba que supone ahora para la diplomacia española, porque como sabéis, España ha acogido a Leopoldo López en su embajada en plena crisis de Venezuela. Dice, es el retrato que lleva en la portada del periódico La Vanguardia, ha utilizado ese titular. La crisis venezolana pone a prueba la diplomacia
española. El opositor López se instala como huésped, es como se le ha calificado, porque no ha pedido por el momento asilo político en nuestro país. Se instala como huésped en la embajada española. Guaidó recupera la iniciativa con masivas manifestaciones contra Maduro, dice el periódico La Vanguardia. En el periódico El País vemos también: España acoge a Leopoldo López en su embajada en plena crisis venezolana. Guaidó pide que se mantenga una presión constante en la calle contra Maduro y llama a una huelga general. ¿Os imagináis que aquí un político español estuviera pidiendo una presión constante contra el gobierno en las calles? Y bueno, pues han llamado a una huelga general. España ahora lo que pasa es que se ha implicado de lleno en la crisis venezolana, más de lo que suele estar, que tampoco es menor, y lo ha hecho al acoger en su embajada de Caracas a Leopoldo López, el líder opositor que había sido sacado de su arresto domiciliario horas antes por militares afines al presidente Juan Guaidó, al presidente autoproclamado Juan Guaidó. No pidió asilo político, aunque reúne las condiciones para hacerlo, dice el periódico El País. Mientras la tensión volvía a dispararse en las calles de Venezuela, miles de personas se concentraron en el centro de la capital para protestar contra el chavismo, pero las imágenes también que observamos y que no vienen recogidas en la portada de el periódico El País, las imágenes de apoyo a Nicolás Maduro, imágenes tomadas aéreas con lo que parece ser un dron, son absolutamente elocuentes. Es muy evidente que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un extraordinario apoyo en las calles. De otra manera habría sido imposible sostener como están sosteniendo tanto tiempo el gobierno, con una presión exógena tan absolutamente salvaje. Dice El Mundo que España asume un papel clave en Venezuela tras acoger a Leopoldo López, que el líder opositor se ha refugiado en la embajada en Caracas después de ser liberado, pero no pide asilo político. El gobierno presiona a través del grupo de contacto para que haya elecciones. Guaidó resiste, dice, ya no hay marcha atrás. Sigue insistiendo, un titular que ha publicado también en su portada el diario ABC. Dice, no hay vuelta atrás, con una fotografía de Guaidó rodeado por numerosas personas. Y claro, nos llama la atención porque mientras dice eso, la BBC, como os decíamos, a esta hora, su titular es que ha fallado en el levantamiento impulsado por Guaidó y por López en Venezuela. Son mucho más los periódicos españoles, en fin, tienen un anhelo, parece diferente. En el periódico La Razón dice, España acoge a Leopoldo López y negocia con el chavismo la transición. Guaidó vuelve a sacar a la calle a miles de venezolanos, no hay marcha atrás. La entrega de Cabello estaría dificultando el plan para que Maduro se exilie a Cuba, dice el periódico La Razón. Así que esto es la portada de ese diario. Bueno, escuchas La Cafetera. La BBC, a la que se ha acusado estos días de haber estado alentando el golpe, pero dice Eugenio Paz, pero fíjate, si hasta la BBC reconoce la caída del intento golpista, frente a las portadas de los periódicos españoles, obviamente desde aquí no tenemos capacidad para saber si el golpe ha fracasado o sigue su curso, o hasta dónde está dispuesto a llegar los Estados Unidos, o en qué va a desembocar esto, si desemboca en unas elecciones o desemboca en la caída por la fuerza del gobierno de Nicolás Maduro. Obviamente desde aquí no podemos saberlo, pero bueno, a tenor de lo que publican medios como la BBC, que en efecto, como dice Eugenio, no son precisamente sospechosos de estar apoyando el chavismo, pues damos por hecho que es que tendrán información de que el golpe no ha prosperado. Pero independientemente de eso, lo que sí que vemos es la animosidad de los medios de España por mantener ese clima, lo cual nos parece pues muy preocupante, porque mientras tanto hay un montón de seres, de vidas, de seres humanos cuyo futuro pues está en una situación muy 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 complicada y son siempre al final las principales víctimas de la tensión que se traslada de las élites a las calles. Así que esto en lo que se refiere a la crisis de Venezuela. El resto de las portadas tienen mucha información relacionada también con
con el portero Iker Casillas, que sabéis que ayer sufrió un infarto, y para los periódicos esto supone la retirada de el capitán Iker Casillas, operado de urgencia tras sufrir un infarto mientras entrenaba. En la fotografía de portada para el periódico La Razón es la imagen de Iker Casillas en la cama del hospital. También lo lleva en su portada el periódico El Mundo. La carrera del portero del Oporto queda en el aire, dice el periódico El Mundo. Y igualmente, imagen de portada que lleva en un lateral el periódico El País: Iker Casillas fuera de peligro, pero nadie se atreve a hablar abiertamente de cuál será su futuro. Bueno, como ha tenido mucha repercusión social, lo llevan a los periódicos a su portada. Mientras tanto, también estamos viendo, Theresa May fue preguntada por la posibilidad de una ruptura con la Unión Europea sin acuerdo. Y Theresa May insiste: abandonaremos la Unión Europea, mejor si es con acuerdo, pero si no, lo haremos igualmente. I wanted to leave on the 29th of March. I voted to leave on the 29th of March. Others voted to leave on the 29th of March. Sadly, not sufficient numbers in-house voted to leave on the 29th of March. It is a failure. It is a failure. Well, people wanted us to leave on the 29th of March, and we wanted to leave. We weren't able to achieve that. We have failed. We weren't able to achieve that. What we must not fail in is leaving the European Union. We must ensure that we deliver on leaving the European Union. But as we've said and as you've indicated, you agree with, that it's better to do that with a deal. Así que, aunque ha abandonado las portadas de los periódicos y la incertidumbre continúa en torno al futuro de la Unión Europea y su unión con el Reino Unido, Theresa May sigue insistiendo en que abandonarán la Unión con o sin acuerdo. Y mientras tanto, también vemos en España las políticas de acuerdo, las políticas de pacto que ya se discuten. Dice el periódico El País que Sánchez ha ofrecido a Iglesias pactar un programa, pero no un gobierno de coalición, y que además el presidente del gobierno en funciones ha convocado a Pablo Casado, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias para ser recibidos en Moncloa, para reunirse en Moncloa. Las reuniones previstas para la próxima semana tendrán lugar allí. El lunes Sánchez se reunirá con Pablo Casado, el martes por la mañana con Albert Rivera y el martes por la tarde con Pablo Iglesias. La semana que viene en el gobierno, semana de reuniones. Se quejan en la extrema derecha por no haber sido invitados. El gobierno ha contestado diciendo que no tienen representación como para que no hay razón como para reunirse con ellos. También hemos escuchado las quejas desde Esquerra Republicana, que tampoco será recibida en esa primera ronda de reuniones. Bueno, pues Sánchez habría ofrecido ese pacto a Iglesias, pero pactar un programa, pero no abrir un gobierno de coalición, un pacto programático, pero fuera del gobierno. Esto choca directamente con la intención de Podemos de entrar en el Ejecutivo. Y mientras tanto, escuchamos a los sindicatos ayer en el 1 de mayo pidiendo un gobierno de izquierdas que aborde cambios profundos en el país. Necesitamos un gobierno de izquierdas, un gobierno de progreso, un gobierno que haga frente a la situación en la que se encuentran millones y millones de compatriotas en nuestro país. Que la ciudadanía española ha dicho que mayoritariamente es progresista, que no ha comprado la moto averiada de un tripartito de derechas donde ha condicionado el debate la ultraderecha, y que España quiere hacer frente al futuro desde una posición progresista, desde políticas de izquierda, desde políticas que entiendan la complejidad de este país. Esto decían los sindicatos precisamente en ese 1 de mayo, en el Día del Trabajador. Por cierto, muy interesante que decía Antonio Maestre, cómo se ha sustituido el nombre de el Día del Trabajador por el Día del Trabajo. No es una sustitución inocente. El Día del Trabajo, antes se ponía el foco en la persona y ahora se pone el foco en la actividad, el Día del Trabajo. Bueno, pues en esta jornada de movilizaciones, los sindicatos pedían al gobierno un pacto de izquierdas, un gobierno configurado hacia la izquierda. Y mientras tanto, igualmente, Alberto Garzón, desde Izquierda Unida, reivindicaba un gobierno de izquierdas contra la precariedad. Y en este sentido nosotros queremos expresar la defensa de los trabajadores y las trabajadoras en este momento
se hace recuperando derechos y los derechos solo se pueden recuperar por la izquierda. Hay sectores en el Partido Socialista que quieren llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Nosotros advertimos, esa posición es una posición de regresión para los derechos trabajadores. Hay ahora posibilidad de derogar las reformas laborales tan lesivas para el mundo del trabajo, hay posibilidad de subir los salarios y eso solo se puede hacer con un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Por lo tanto, queremos dejarlo claro, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras solo se puede hacer en un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Eso decía ayer Alberto Garzón, un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero lo que sí que parece distanciarse en algo es la posibilidad de que el Partido Socialista pacte con Ciudadanos. Por lo menos es en lo que se afana por defender Albert Rivera. Ayer estuvo en una entrevista en Telecinco y se comprometió a hacer oposición. Yo me comprometo a hacer oposición, pero pensar en España. Yo en los temas de terrorismo, en los temas de Europa, en los temas de política internacional, en los temas de Estado, yo voy a jugar con España, no con Ciudadanos. Y voy a hablar con el gobierno, con la oposición, porque creo que quiere decir que en temas importantes puede apoyar puntualmente a Pedro Sánchez, no, al gobierno de España. No, a España, apoyar a España, es decir, la política antiterrorista. Aunque esté Podemos dentro del gobierno. La política antiterrorista, o sea, defender a nuestros ciudadanos o la seguridad de nuestros ciudadanos, no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, es de sentido común y es una obligación. A ir juntos a Europa a defender políticas buenas para España es bueno, a tener una política internacional con Latinoamérica, con Estados Unidos, es decir, creo que hay asuntos de Estado que Ciudadanos va a demostrar que aunque estemos en la oposición, que es donde nos han enviado los españoles, vamos a pensar en España. Creo que hace falta otra oposición. La España de rojos y azules se acabó. Ahora hace falta una España que, a pesar de las discrepancias, que son muchas, en algunos asuntos puntuales podamos ponernos mínimamente de acuerdo. Algo comienza a reconducirse el discurso, porque qué lejos queda aquel tiempo donde Pedro Sánchez, el aliado de los filoterroristas y los separatistas y los bolivarianos de Podemos, esto es lo que decían hace no tanto tiempo desde Ciudadanos. Bueno, pues algo parece que se está redibujando, pero en todo caso Albert Rivera insiste en que estarán en la oposición. Veremos a ver cómo se concretan las posturas. Cabe la posibilidad, en esto es muy difícil, pero bueno, lo que están diciendo los analistas es que Pedro Sánchez podría ser elegido presidente de gobierno, tratar de gobernar en minoría, pero recibiendo apoyos puntuales. Ahora, ¿estará Podemos dispuesto a hacer eso? ¿Estará Unidas Podemos dispuesto realmente como partido a apoyar a Pedro Sánchez, la presidencia del gobierno, a cambio, sí, de, aunque sea de un programa concreto, de medidas concretas de programa conjunto, pero le apoyarán la presidencia de gobierno sin colocar a nadie en el Consejo de Ministros? Por otra parte, ¿qué ocurriría si no le diera ese apoyo el partido de Pablo Iglesias al Partido Socialista? Es algo con lo que juega también, que conoce perfectamente el PSOE. ¿Qué es lo que ocurría si decidiera Pedro Sánchez estirar la negociación hasta el fondo? ¿Obligaría a Podemos a tener que retratarse? ¿La gente aceptaría que Podemos no le diera su apoyo a un gobierno de izquierdas? ¿Aceptaría, por ejemplo, una repetición de elecciones? Así que, bueno, mucha incertidumbre, en todo caso, de nuevo colocada sobre la mesa, pero como tenemos unas elecciones dentro de un mes, poco menos de un mes, pues nada probablemente quedará aclarado hasta que no tengan lugar. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros. Aquí vamos a hablar ahora enseguida de memoria histórica, que hoy es jueves, con Emilio Silva. Mientras tanto, el resultado de las elecciones tiene unas consecuencias muy
muy intensas para los partidos políticos. Vox va a recibir 2,6 millones de euros en subvenciones electorales, mientras que el Partido Popular pierde más de 5. El 28A ha cambiado la economía de los partidos. Hoy lo lleva el periódico eldiario.es, es muy interesante. Los resultados por el partido de Santiago Abascal le van a permitir embolsarse 2,6 millones en subvenciones públicas para pagar los gastos de campaña, más otros 68.000 euros al mes por sus diputados y su grupo parlamentario en el Congreso. Las cámaras, además, conceden anualmente a los grupos dinero por cada senador. Pues fijaos, cada mes a los grupos se les entregan 1.900 euros por cada senador y 1.600 por cada diputado, además de 15.200 euros al mes por grupo en el Senado y 28.000 en el Congreso. Retribuciones de diputados y senadores aparte, o sea, más allá de lo que gana cada uno, se les concede eso para gastos de partido político. Las elecciones han sido especialmente nocivas para la economía del Partido Popular. La bajada le va a costar 257.000 euros al mes en subvenciones y la mitad del reembolso de sus gastos electorales. Bueno, pues incertidumbre económica también para la formación del Partido Popular, que ya lo decíamos aquí. Entregaron las llaves de la ciudad a la extrema derecha y se olvidaron de que, además de consideraciones ideológicas que pudieran tener al presentarse en unas elecciones, también hay una consideración que está relacionada con un auténtico ERE que se produce en los partidos políticos después de unas elecciones. Hay numerosos cargos que se quedan sin su trabajo y numerosas personas que pierden su empleo. Y vemos que la situación ha afectado especialmente al Partido Popular. Así que, bueno. También hemos escuchado a los trabajadores de Amazon. Exigen cambiar las cosas. Hoy nos reunimos con Unidas Podemos y venimos a explicarle básicamente la situación en la que estamos viviendo las personas que trabajamos en Amazon y cómo nos estamos enfrentando a una de las empresas más poderosas del mundo, con el jefe más rico de la historia del planeta, y en qué condiciones estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ellos han exportado un modelo de precariedad a los centros de España. Y tenemos que actuar y tenemos que hacer algo desde la sociedad, desde los gobiernos, desde los partidos políticos para intentar parar y, pues, sobre todo para cambiar este modelo productivo de país. Así que los trabajadores de Amazon que hacen visibles sus reivindicaciones para terminar con ese modelo de precariedad que afecta a quienes trabajan para esta compañía. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. Hablamos de memoria histórica. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino
todos los rojos son unos asesinos y saber que mi padre era rojo. Bueno, pues ya lo sabéis, los jueves aquí hablamos de memoria histórica con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Que me decía Emilio, dice, hoy tenemos que hablar de las mujeres de negro de la Barranca, que fueron las auténticas creadoras de la memoria histórica. ¿Quiénes son? Bueno, pues serían un equivalente a las madres de Plaza de Mayo. Eran sobre todo viudas de republicanos asesinados en Logroño y alrededores, en La Rioja. Y estas mujeres durante toda la dictadura, en un suelo que estaba a unos 6-7 kilómetros de Logroño, donde habían enterrado casi 400 personas en una gigantesca fosa, o en varias, bueno, pues defendieron ese suelo, incluso trataron de construir encima, lo estuvieron protegiendo durante toda la dictadura, y a la muerte de Franco compraron con una colecta el suelo y construyeron encima lo han convertido en un cementerio civil prácticamente y en un gran monumento a la memoria. Y bueno, pues el 1 de mayo, el Día del Trabajador de 1979, hizo ayer 40 años, hicieron una inauguración, ¿no?, donde fueron cientos de familiares. Y bueno, si alguien escribe en YouTube Memoria Histórica 1979, está un trozo de un documental del que yo he hablado aquí varias veces, el después de, donde aparecen estas mujeres, que en otro país serían un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Aquí pues eran gente muy humilde, en la mayoría de los casos casi analfabetas, y no tienen, digamos, ninguna presencia pública en la vida española, pero realmente fueron unas grandes resistentes. Sí, hemos visto que los hijos y nietos de aquellas viudas de la represión están recordando ahora sus historias en el 40 aniversario del cementerio civil. Y, oye, Emilio, te quería preguntar, porque estábamos viendo, claro, en la memoria histórica, que de pronto entramos ahora en un tiempo de silencio, pero dentro de unas semanas el gobierno tiene que concretar la salida de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, hay un decreto ahí que lo dice, el día 10 de junio. Eso se tiene que llevar a cabo. Lo que no sé yo es si ese día habrá gobierno, entre comillas, pero... haya gobierno o no, en todo caso tiene que retirar los restos, sí, aunque esté en funciones. Bueno, pues eso se lo lanzó Pedro Sánchez a sí mismo hacia adelante cuando va a cumplirse un año casi, además de su llegada al gobierno, ¿no? Y de todos los retrasos que ha habido, pero en teoría sí, parece que se va a tener que cumplir, pero no sabemos, porque también todavía hay una maraña donde el Supremo tiene algo que decir, ¿no? Y no sabemos bien. La familia sigue enredando, intentando pues paralizarlo, y vimos que hubo un juez que prevaricó directamente diciendo que por una cuestión de riesgos laborales era un trabajo que no se podía hacer, ¿no? En un lugar, precisamente ayer me estaba leyendo las memorias de un hombre que estuvo picando en el valle, ¿no? Y que fue sancionado porque en una de las obras que estaban haciendo él barrenaba, trabajaba con un barreno picando ahí la roca, y se había hecho una explosión controlada, pero había tres cartuchos, digamos, que no habían explotado y no sabían dónde estaban, y él se negó a seguir ahí taladrando roca por si le explotaban a él. Y bueno, lo experimentaron y se lo llevaron de allí, pero bueno, parece que ese momento va a llegar, ¿no? Va a ser curioso también, porque ahora ya tenemos un partido en el Parlamento que se va a oponer frontalmente, ¿no?, a la exhumación, y que va, yo creo que, vamos, en cuanto llegue al Congreso, y ha anunciado que va a hablar de lo que no se habla y va a tener las posturas que nadie sabe, pues se meterá en ese tema. Que, por cierto, hubo una senadora del Partido Popular que en varias ocasiones trató de ridiculizar tanto la exhumación de Franco como el tema de las fosas, que no ha salido en las pasadas elecciones, que no ha tenido Esther Muñoz, una senadora del PP por León, que no ha tenido los votos suficientes como para volver
al Senado, pero sí, volveremos a hablar de Franco. Aunque yo quería hablar un momento del tema de estas mujeres, porque hay una novela que yo creo que la deberían leer en todos los institutos, se llama Las Sacas, y tiene que ver con esta historia, ¿no? Está escrita por un hombre que entre los años 1925 y 27, creo, fue capitán del Real Madrid. Era un jugador de fútbol, era un ingeniero logroñés que había jugado fútbol profesional. Cuando acabó su carrera futbolística volvió a Logroño y empezó a trabajar como ingeniero para el Ayuntamiento de Logroño, y era militante izquierda republicana, y cuando empezó el golpe, pues él fue detenido. Estuvo 3 años detenido en distintos lugares en Logroño, y consiguió, que estaba emparentado con una familia muy influyente, la familia Castroviejo, y consiguió que le dejaran salir de España, y vivió en Estados Unidos hasta que murió en el año 2000. Debía tener 90 y algo años. Yo, qué pena, porque yo lo empecé a buscar, porque me enteré de su historia en el 2001. Bueno, este hombre escribió en Estados Unidos una novela que se llama Las Sacas, que luego se reeditó, primero se reeditó en Estados Unidos, en Argentina, y luego ya cuando acabó la dictadura, y hace unos años se hizo una reedición. Y entonces él hace un ejercicio de memoria de toda la gente que él conoció en prisión, y que una noche pues llegaba un militar, leía una lista de nombres y se los llevan a fusilar, la mayoría de ellos a la barranca, a esta fosa, ¿no? Entonces, la novela, pues, si fuera en Alemania, sería un testimonio, fundamental, ¿no? Para la vida cultural, política de una sociedad. Aquí, pues es otro, ha quedado un poco como esas mujeres, ¿no? Pues en un ámbito muy, muy pequeño, incluso siendo un presidente o un capitán del Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que, pues merece la pena acercarse a esos testimonios, porque, te dan una medida de lo que ha ocurrido aquí impresionante. He visto en un artículo que me has enviado el testimonio de José Caperos, uno de los descendientes, uno de los críos menores de un asesinado allí, que cuenta como el testimonio es escalofriante, como la madre les llevaba todos los años allí a rendir memoria al padre asesinado en un periplo de tren y de pues casi clandestino, que tenían que viajar para acudir a este lugar donde había sido asesinado su padre, ¿no? Tantas historias tapadas por la desmemoria de la transición de este país, que prefirió cerrar un capítulo, pero que reivindicadas con esta iniciativa de memoria, para reivindicar también a las viudas, ¿no? Más allá de quienes murieron, que obviamente pues perdieron la posibilidad de poder, en fin, mostrar su dolor, pero tantos años silenciado el dolor de quienes se quedaron en vida, ¿no? Bueno, hubo mucha gente, que incluso muchas mujeres a las que ni siquiera les permitían el luto, ¿no? Porque había que esconder esos asesinatos, incluso, en los hábitos culturales de esta sociedad, y les negaban esa posibilidad, ¿no? Estas mujeres, algunas incluso fueron encarceladas, ¿no? Por ir allí. O sea, algunas, pues fueron perseguidas, porque en este lugar, que era pues como un descampado, en los años 50 colocaron unas piedras, unos tiestos de flores. O sea, poco a poco fue de esa forma clandestina, pero fue señalizado por estas mujeres, que pues hablamos de años muy duros, ¿no? Y ellas, pues cumpliendo, digamos, con un deber cultural de honrar a sus seres queridos, se arriesgaban a ir allí, y poco a poco fueron, hasta que llegó el momento en que compraron eso y realmente hicieron una colecta, y mucha gente les apoyó, pero fueron construyendo allí un memorial, ¿no? En la clandestinidad, y haciendo, algunas de ellas seguramente eran incluso analfabetas, ¿no? Porque en ese documental, pues ahí las puedes oír hablar, ¿no? Pero eso también es un gran ejemplo de lo que son los derechos humanos, ¿no? No hace falta ser doctor en Derecho para defenderlos, y defenderlos de una manera ejemplar, como hicieron estas mujeres. Hace unos años les dedicaron
una estatua en este complejo de la Barranca, donde incluso algunos familiares descendientes de estas personas que fueron asesinadas allí pues han ido enterrando o incluso esparciendo sus cenizas, pero incluso ir de luto para estas mujeres era una forma de resistencia, ¿no? Pues casi como el pañuelo de las madres o las abuelas de Plaza de Mayo, porque estaban significándose públicamente como viudas de rojos, ¿no? Entonces hasta en eso había una defensa de la verdad, ¿no? De no participar o no colaborar con el régimen a esconderla, ¿no? Entonces, y en la historia del vídeo que he dicho, pues hay un hombre que habla de 3 hermanos que eran anarquistas y todas las noches iba la Guardia Civil a su casa y les hacía salir a los 3 para ver que estaban allí los 3 y los ponía en formación. Y entonces un día alguien les avisó de que iban a detener al hermano mayor. Y el hermano mayor, justo cuando llegaba la policía para detenerle, saltó por la parte de atrás de la casa y se echó al monte, ¿no? Entonces le dijeron al padre que no iba a pasar nada, pero que se tenía que presentar en el cuartelillo, ¿no? Y el padre fue al monte a convencer a su hijo de que se presentara. El hijo se presentó y acabó en la fosa de la Barranca, ¿no? Lo cuenta ahí uno de los hermanos. Pero esta gente, bueno, merecería un homenaje más potente, ¿no? Pero el Estado nunca ha querido señalar o aproximarse, digamos, a lugares así, que en cualquier democracia pues serían emblemáticos. En fin, bueno, pues vienen tiempos de memoria aquí en la cafetera, y de zozobra. Los jueves, y de zozobra. Pero el otro día vimos que publicabas un tuit, o publicabais allí en la cuenta de la asociación, sobre la recuperación de la memoria histórica. También sirve para que la gente que no vivió el franquismo sepa hacia dónde no hay que ir, como respuesta, entiendo, a los resultados electorales, de los que no hemos hablado aquí en el programa contigo, pero tenía mucho interés por tener una apreciación tuya, porque ahora empieza el debate de las alineaciones entre partidos políticos. ¿Qué te parece? Bueno, hasta las municipales no creo que ocurra nada. El tuit sí tenía que ver con, bueno, quizá un poco de que la expectativa del resultado de ese partido de extrema derecha pues había inflado un poco, ¿no? Pero, claro, aquí nunca se ha enseñado debidamente ese pasado en los centros de enseñanza y, por lo tanto, hay mucha gente que habla con total desconocimiento de lo que ocurrió, ¿no? Sin pensar, sin saber y repitiendo simplemente unos clichés, ¿no? Precisamente el día de las elecciones estaba yo en un bar oyendo a un votante de ese partido tomando un café, un crío muy joven, estaba diciendo que la gente de izquierda sí que era machista, porque cuando encarcelaban a un asesino que había matado a su mujer, pues no querían que pasara toda la vida en la cárcel, ¿no? Y claro, uno piensa en todo lo que nos va a venir encima, ¿no? Con ese hilo de argumentos y ese bucle, y yo creo que el problema va a ser no atender demasiado a lo que va a ocurrir en el Parlamento desde esa perspectiva, ¿no? Que si no nos vamos a poder enloquecer de todo lo que vamos a estar escuchando. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que poner una especie de, no de sordina, pero un mecanismo preventivo, porque esa opinión que escuche yo, pues no vamos a tardar en oírla en el Congreso de los Diputados, y no solo oírla, sino defenderla y repetirla y hacer argumentos similares. A mí, por un lado, me parece bien, ¿no? Que haya una parte del electorado que se haya quitado la máscara, ¿no? Y ahora ya sabemos, siempre se hablaba muchos medios han hablado, incluso han construido la idea del franquismo sociológico, ¿no? Pero era como, claro, eran como hombres y mujeres a los que Franco igual les había dado un piso y todavía lo miraban con simpatía, y era llamativo que se utilizara la palabra sociológico para no decir la palabra político también, ¿no? Lo político está dentro de lo social, pero determina muchas más cosas. Ahora ya hemos visto, incluso podemos cuantificarlo, ¿no? Cuál es ese franquismo político desinhibido, ¿no? Luego habrá otro que todavía siga inhibido, pero el desinhibido, que no tiene ningún complejo en
demostrar públicamente, incluso participando en unas elecciones, su falta de cultura democrática. Pero yo creo que eso es interesante, ¿no? Sin ver evidentemente nada romántico en su existencia, pero yo creo que eso aclara bastante algo que venía ocurriendo en el sistema político español desde los años 70. Hay que tener en cuenta que en las elecciones constituyentes de junio de 1977, por la izquierda se ilegalizaron muchísimos partidos, ¿no? Todos los que reivindicaban la República no pudieron ir a las elecciones. Pero por la derecha ninguno. Las Piñar es el antecedente, ¿no? O sea, y en ese recorte, digamos, de izquierda con límites, que eran sobre todo la República y los que no querían la amnistía para los franquistas, y con derecha sin límites, pues el centro político español, yo siempre he pensado que se quedó un poco a la derecha, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora estamos viendo, ¿no? Realmente esto nos permite, entre comillas, ver con mayor claridad dónde están esos franquistas, y yo creo que también va a influir en la izquierda, ¿no? Porque la izquierda va a tener que demostrar una distancia, ¿no? En muchas cosas, y me refiero también al Partido Socialista, que eso también va a reconfigurar algunas cosas, ¿no? Desde esta presencia. Entonces, bueno, vamos a ver una legislatura que va a tener mucho ruido, pero que igual recoloca algunas cosas, ¿no? Que estaban distorsionadas por, bueno, pues gente que se declaraba de centro, pero que era de centro franquista, ¿no? Y ahora ya les vemos, les ubicamos y van a estar con su espacio en el Congreso. Sí, va a ser muy pedagógico. No sé si las consecuencias pueden ser positivas, pero desde luego se va a retratar mucho y tumba los maquillajes. Emilio Silva, gracias. Como siempre, te esperamos aquí con croissants y con las cosas que te traes. Creo que hoy no lo sabía, ¿eh? No, porque estábamos esperándote. Pensábamos que ibas a traerlos. Yo pienso que son una leyenda los croissants. Es que Emilio fue de los que salió ayer de fiesta a celebrar las fiestas de Malasaña. Pues así habéis dejado las calles. ¿Sí? Y ahora está de resaca. Entonces pues no sabía que había fiestas de Malasaña. María.es lleva protestando toda la mañana por cómo se ha quedado el barrio de sucio. Es que me hago mayor. Pero veo que María... Me hago mayor. Pero María ayer vi que le comunicó al mundo que se disponía a ver el tercer capítulo de Juego de Tronos. Bueno, ya lo he visto. Lo puse igual hace 2 días. Sí, ya lo he visto. ¿Tú lo has visto? Yo sí lo he visto. Pero no sé si lo voy a volver a ver incluso. Sí. Yo me voy a volver a ver la serie en cuanto terminen todos los capítulos de esta última temporada. Me la voy a ver entera porque me han dicho que ya desde los primeros capítulos se vaticina lo que va a pasar incluso en la última temporada. Así que tiene todo mucha relación. Os veo muy aficionados a este asunto. Sí, Fer, estás... De María.es no te puedes fiar mucho porque nosotros bajamos un día la guardia y terminamos viendo 2 temporadas de Paquita Salas. Porque se empeñó y de pronto 2 temporadas. ¿No quieres caldo? 2 temporadas. Fernando, qué fuerte lo que acabas de hacer, ¿no? Es verdad, no puedes bajar la guardia. Acabas viendo ahí pim pam. ¿Sabes? Pero bueno, Juego de Tronos está bien, merece. Y Paquita Salas también, que nos gusta mucho el personaje. Muy simpático. Pues eso, que Emilio debía ser uno de los que estaba hoy, que me he encontrado yo por la calle, que no habían dormido. No. Y ya olía churros por la calle. Yo solo sé que era el día perfecto para que vinieras a hacernos compañía y a traerte aquí unos croissants y hablar de memoria histórica con nosotros. Todo se andará. Café y croissant. Bueno, pues cuando quieras, ya sabes que estás muy más que invitado. Seguimos esperándote. Gracias, Emilio. Abrazos a la Resistencia. Un abrazo. Seguimos aquí en la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera.
Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y para empezar esta agenda de la cafetera, empezaremos con una buena noticia. Nos la hacía llegar espectacular. Nos hacía llegar la información de que el Reino Unido se convierte en el primer país en declarar la emergencia climática y medioambiental exigida por el movimiento Extinction Rebellion. Ahora es el momento de una acción real para enfrentar el cambio, decían desde el propio movimiento. El Parlamento británico convirtió este miércoles a Reino Unido en el primer país que declara la emergencia ecológica y climática, según anunciaba el propio Partido Laborista, una noticia que llega después de la presión de las manifestaciones de los activistas del movimiento Extinction Rebellion. La medida fue aprobada como una moción de la oposición, usando un procedimiento ignorado normalmente por el partido gobernante y que no tiene consecuencias directas para la política, es decir, no es vinculante. Sin embargo, sí es un guiño al creciente movimiento de activistas del que estamos hablando, que han organizado huelgas escolares y campañas de desobediencia civil para exigir medidas. Y llevan ya 11 semanas de protestas, según explican desde Reuters. Además, desde el Partido Laborista decían, gracias a la presión del Partido Laborista, Reino Unido acaba de convertirse en el primer país en declarar una emergencia para el clima y el medio ambiente. Y añadían, ahora es el momento de adoptar acciones reales para luchar contra el cambio climático. Además, también el líder del partido, Jeremy Corbyn, dijo que esperaba que este hecho desencadene una ola de acciones en otros parlamentos y gobiernos del mundo entero. Sin embargo, como decimos, la moción de los laboristas, votada el miércoles por la noche por los diputados, no es vinculante. El movimiento Extinction Rebellion celebraba en Twitter que se diga la verdad sobre el clima y la crisis ecológica y añadían, la presión ejercida sobre nuestros políticos ahora aumentará, y pedían acciones decisivas. Y también, si nos vamos hasta el Parlamento español, el que se formará después de las elecciones del 28 de abril, hay que decir que se convierte en el segundo país europeo con más diputadas, solo por detrás de Finlandia. Así lo destacaba Euronews y nos lo hacíais llegar varias de vosotras. Y es que en las dos últimas elecciones europeas de abril, dicen, en Finlandia y España, nacieron los dos parlamentos con mayor representación femenina del continente europeo. En ambos casos ganaron dos partidos de izquierda, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, dicen, y el Partido Socialdemócrata de Finlandia. Con 164 diputados de 350, recuerdan, el Congreso Español elegido el pasado domingo es el más femenino de la historia. El porcentaje del 46,8% de mujeres en la Cámara es el segundo más alto de Europa. Supera de esta manera al de Suecia, pero no al de Finlandia, donde se votó 2 semanas antes. Allí, 94 de 200 mujeres fueron elegidas, lo que devuelve un porcentaje del 47%, muy cercano al 46,8% de España. Destacan además que en ningún Parlamento Europeo el 50% de los diputados son mujeres y que la media de la Unión Europea, que superan tanto Finlandia como España, es del 31% solamente. Además, si nos vamos a ese top 5 de los países con mayor representación femenina en sus parlamentos, quedaría el primero Finlandia, el segundo España, el tercero Suecia, el cuarto Noruega y en quinto lugar Francia. Así que hay algo que celebrar después de ese 28 de abril. Pero hay que recordar que ahora llegan los pactos y sobre todo también llegará cuál será la forma de gobernar del nuevo gobierno. Y en esto inciden en Público.es. Nos hacíais llegar esta información que titulaba Ley Mordaza, privilegios de la Iglesia, reforma laboral, la agenda de izquierdas que corre el riesgo de caer en el olvido. Hablan de que la victoria del Partido Socialista a las elecciones es incontestable, pero para poder afirmar que el próximo ejecutivo será de izquierdas, hay que esperar a comprobar cuál es la agenda que se pone en marcha, ya que recuerdan que de momento las principales leyes de Mariano Rajoy y el concordato con la Santa Sede siguen vigentes. Hablan de que la ausencia de derechas no es lo mismo que las políticas de izquierdas. El periodista Alejandro Torrús en Público.es precisa que el programa del Partido Socialista para este 28 de abril reducía a 6 breves párrafos el proyecto de convertir a España, por ejemplo, en un Estado laico. La lista de reformas podría extenderse mucho más allá y recuerda que la Ley de Memoria Histórica
pública, por ejemplo, continúa sin ser reformada. Dice que miles de cunetas continúan esparcidas por todo el Estado, mientras que los expolicías acusados de torturas durante el tardofranquismo, como Billy el Niño, siguen disfrutando de medallas pensionadas. Las condenas de los tribunales franquistas, como la que sufrió Miguel Hernández, continúan sin ser derogadas, y las madres e hijos que han denunciado el robo de bebés no han obtenido aún un apoyo decidido y sólido del Estado. De estas y otras muchas medidas, como desandar el camino recorrido en la gestión privada de hospitales públicos, el aumento de la escuela concertada o la lucha contra la burbuja del alquiler en vivienda, depende que el próximo Ejecutivo pueda considerarse de izquierdas o simplemente, dice, de ausencia de derechas. Así que al final lo definitivo, efectivamente, serán cuáles son los temas a tratar, cuál será esa agenda que va a llevar a cabo el nuevo gobierno y cómo va a cambiar este país. También, en otro orden de cosas, nos hacíais llegar una información que destacaban desde Greenpeace, y es que el este de la India desaloja ya a 800.000 personas ante la llegada del tifón Fani. El este de la India se prepara para la llegada del ciclón Fani, calificado de extremadamente severo y que se espera que toque tierra este viernes, con la evacuación de unas 800.000 personas residentes en zonas costeras y el despliegue de efectivos de las fuerzas de rescate. El Departamento de Meteorología de la India afirmó en un comunicado que es muy probable que el ciclón toque tierra con ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora, y ya se preparan precisamente para esto, y ha salido en muchos medios y nos lo hacíais llegar. También seguimos de cerca la última hora sobre el caso de Assange. La justicia británica condena a 1 año de cárcel a Julian Assange por violar la libertad condicional. Assange ha sido condenado a 50 semanas de prisión, casi 1 año, acusado de saltarse en 2012 la condicional y escapar de la justicia británica. Además, este jueves se enfrenta a un nuevo juicio para decidir su posible extradición a Estados Unidos. Su abogado leyó poco antes una carta de su cliente con la que intentó mitigar la decisión de la justicia. En esa carta decía Assange: hice en su momento lo que consideré mejor y quizá lo único que podía hacer, con la esperanza de que pudiera alcanzarse un acuerdo legal entre los gobiernos de Ecuador y Suecia que me protegiera de mis peores temores. Y decía: lamento el camino que decidí tomar. Y es que este jueves, como decía, se enfrenta también a un nuevo juicio para decidir su posible extradición a Estados Unidos. Y para terminar esta agenda de la cafetera, la terminamos, como siempre, recordando y siguiendo la última hora sobre esas personas que siguen jugándose la vida para llegar a nuestras costas. Caminando Fronteras tuiteaba a lo largo del día de ayer, de este miércoles, en torno a las 9:30 de la mañana, decía: esta madrugada hemos recibido la alerta de 2 pateras, una con 12 personas en el estrecho y otra con 35 en Alborán. Seguimos a la espera de su rescate. Poco después, Elena Maleno tuiteaba que, informada de que las personas de Alborán llegaron sanas y salvas a la isla y son 36, entre ellas 5 mujeres. Sin embargo, recordaba, las 12 personas del estrecho siguen desaparecidas, y dijo: no tenemos comunicación desde las 6:30 de la mañana. Así que seguiremos muy de cerca todo cuanto vayan informando, tanto desde las cuentas de Twitter de Elena Maleno como de Caminando Fronteras, que hacen ese trabajo día a día de informar de esas personas que intentan llegar a nuestro país en busca de una vida mejor. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest. Bueno, pues servimos un poquito más de café para quedarnos ya de charla aquí en el programa, en la sobremesa cafetera, donde hablamos de la vida, también algo a veces, a menudo de actualidad, pero ya en otro tono, despejando el tono informativo y las portadas de los periódicos que echamos a un lado para comentar con los oyentes del programa otras cuestiones. Mañana, la película elegida para el Videoforum. No seas tonto. Don't be a sucker. Don't be a sucker. Es una película documental de 22 minutos de duración. Hay varias versiones. Hay una de
18 minutos, ha habido varias versiones. Del año 43 la hizo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cuando en Estados Unidos la moralidad se colocaba sobre la mesa para denunciar el peligro del discurso del odio, del discurso de los nazis y la manera en la que se iban haciendo con la moralidad de los ciudadanos, para denunciar los recursos que utilizaban. Es una pequeña película de ficción, como digo, cortometraje de unos 20 y tantos minutos. Ha habido un trozo que se ha hecho muy viral de 5 minutos que ha estado circulando durante todas estas elecciones, pero ya lo conocimos antes, en la que se ve a un señor montando una pequeña algarada callejera y, bueno, con un discurso absolutamente racista, xenófobo, filonazi. Y es muy interesante. Bueno, pues resulta que la película solamente está en inglés, en YouTube. Podéis poner la opción de subtítulos en inglés y darle a traducir. Y así veréis una versión más o menos pachanguera de los subtítulos, pero que os permitirá comprender un poquito, a quien no maneje inglés suficientemente, permitirá comprender la esencia de la película bastante bien. Pero bueno, es que resulta que ahora también pedimos ayuda a los oyentes para que la tradujeran, porque nos parece que es un instrumento maravilloso para entender los peligros del discurso del odio. Y entonces ya nos ha escrito el Capitán Videoforum y Mao5 ha traducido los subtítulos. Los está sincronizando porque no estaban sincronizados y entonces tiene que ir frase por frase, así que nos dice que esta noche estará completamente sincronizada, pero ya ya está trabajando para subirla completamente subtitulada a YouTube, así que la podréis ver esta noche. Si ya la habéis visto, en todo caso la podéis ver, si tenéis un mínimo conocimiento de inglés la vais a comprender, porque además se entiende perfectamente y como digo, está subtitulada o bien a inglés o bien con una traducción simultánea un tanto rara, pero que se comprende perfectamente la esencia de la filosofía. Enviadnos vuestros audios al 627-002-002, al 627-002-002. En todo caso, había varias personas que se habían apuntado como voluntarios para participar en la traducción y Mao5 se ha adelantado y ha hecho la traducción y estaba colocando los subtítulos, así que se lo agradecemos de corazón porque pensamos que es una herramienta muy interesante este cortometraje para comprender los peligros del alcance del discurso del odio que penetra de una forma sutil entre los ciudadanos, que se interesa por buscar las diferencias y por confrontarnos a unos contra otros y va inoculando el discurso del odio y cuando nos queremos dar cuenta es demasiado tarde y han conseguido que las naciones grandes sean dinamitadas en 1000 pedazos por las tensiones que se crean entre los propios ciudadanos. Así que es muy interesante, está francamente bien. No sé si la habéis visto ya, pero está muy bien. Y damos las gracias a Mao5 por ese maravilloso trabajo y por esa perseverancia. Y ya está, no tenemos mucho más que contar, así nos vamos a marchar. Patinetes. ¡Hala! Ahí provocando, ahí tiki-taka sacando tal. Sí. Jo, qué fuerte, había mucha gente por la calle que seguía de fiesta. Ah, creí que decías en patinete. No sé si te lo conté, esto me pasó el otro día. ¿Con patinete? No sé qué fiesta era, también era un día que era fiesta. Entonces pasaban un grupo de chicos, entonces yo venía para acá, para el estudio, y entonces se pensaban que yo volvía de fiesta y me dicen, ¿qué vienes del after? Y yo pensando, digo, no contestes porque pueden pensar que vengo del after. Sí, vengo de fiesta, es mucho mejor. Y no. No, evidentemente no. Venía de mi casa, pero me sorprendió porque normalmente la gente que viene de fiesta, pues se supone que se le puede diferenciar de cuando viene limpita de casa y se va a trabajar a cuando viene de fiesta. Entonces, claro, me empecé a mirar y dije, parece que vengo de fiesta o qué. Me empecé a preocupar un poco. Ya, yo esta mañana me he encontrado también, cuando venía hacia acá, me he encontrado también con algún grupo así que iban de lado a lado de la calle. Joder, la gente se coge. Pero es muy divertido verlo, yo por ejemplo ahora cuando salía del metro he visto una pareja que estaban allí sentados en los escalones y me hacía mucha gracia porque estaban, claro, de posfiesta, ¿no? Y no sé, a mí me parece súper curioso verlo con ojos de una persona, pues eso, que se acaba de levantar, que está despierta y demás, y ver a la gente después de la fiesta. Me parece súper curioso. Sí, lo miras diferente. Yo he visto una pareja esta mañana. Yo creo que se habían conocido esta noche porque salían los dos ahí como acaramelados, pero con una cierta distancia, así marcando unos márgenes de distancia. Y les he visto allí, pues
porque hablaban como de cosas muy poquito, he coincidido unos metros solamente mientras caminaba, pero hablaban como de cosas así muy de aproximación, de ¿y tú qué haces? Ese tipo de cosas, claro. ¿no? De qué haces en la vida y tal. Me parece súper curioso, sobre todo luego... Cuando lo ves con ojos sobrios... O ver a gente ligando, ¿no? Sobre todo cuando tú no has bebido, tú no tal... Dices, broker, eso, que llevaban las largas puestas, cuando van así iluminando el camino con sus ojos, horas y horas de nocturnidad y drogas legales. Sí. Drogas recreativas. Yo la pareja que he visto en el metro... No, estaban ahí sentados. Dice José Francisco, pero para mí no es divertido. ¿Por qué normalizamos el culto al alcohol? Eso, Al Capone, cuando pillaron al Capone, dijo... Igual no llevaban alcohol. A lo mejor no, solamente llevaban alegría y tiempo. Aunque es verdad que de hecho, en España está poco alcohol queda, normalmente. Asociado. Dice... prefiero ojos mojados que sobrios. Pero al Capone, ¿sabes? Que cuando le detuvieron dijo, con la de momentos que le he regalado yo de placer a los ciudadanos y lo mal que me tratan ahora, algo así dijo. Que me pareció muy, dices, hombre, le has regalado eso y algún que otro bate de béisbol en alguna cabeza, pero por lo demás fuiste un tipo muy generoso, sin duda, con tus barracas y tus barriles de whisky adulterado. En fin, así fue. Sí. Pero... De todas maneras no me dan mucha envidia, no me han dado mucha envidia, porque esas últimas horas, esos últimos momentos de me voy a casa, no me voy a casa, suelen ser los peores. Suelen ser terribles. No ha pasado nada esta noche, creí que iba a conquistar el cielo y aquí lo único que conquista sobre todo si termina como, qué cansado. ¿Dónde estaba mi príncipe azul o mi princesa azul? ¿Dónde estaba? ¿Quién la persona que me iba a rescatar? Si ya son las 6 de la mañana y aquí no entra nadie a caballo. No, dice, a ver, el único caballo que veo es Abascal en el Twitter. Ser de las más divertidas porque empiezan a pasar cosas absurdas o luego ya de las más aburridas porque dices, vale, llega el momento en que tienes que decir ya, ¿no? Tienes que decir, venga, ya, me voy a casa, pero vas alargando hasta que se hace de día y a mí cuando se hace de día me entra una mala conciencia que ya me obliga a irme a mi casa. Claro, cuando se frustran todos los planes. Cuando ya no hay posibilidad, cuando ya llegas y dices, ya se acaba. Bueno, que salir de fiesta no es salir a ligar siempre, ¿no? Que salir de fiesta no es sinónimo de eso. Sí. Que tú lo dices como, no, qué mal, no he ligado. No, pero bueno, que también puede ser simplemente cuando sales y dices, hoy va a ser la gran noche. Y dices, no ha sido la gran noche, he estado toda la noche ahí hablando a gritos. Yo nunca he entendido esto de los bares con la música tan alta, nunca lo he entendido. Siempre me ha molestado mucho, que no puedas hablar, que tengas que estar y dices, pero si está todo el mundo hablando. Pero porque a nosotros nos gusta hablar. ¿Y cuál es la otra opción? Hay gente que no le gusta tanto hablar. A mí es que me gusta hablar con... O sea, hombre, si quedas con amigos para ir a algún sitio es para poder charlar, ¿no? Es que, qué diferentes... Mary, esto es muy fuerte. Escuchadme, cafeteros. Esto me tiene... Qué diferentes somos los seres humanos. Qué pasada, es verdad esto que dices. O sea, hay gente que dice que es capaz de llegar a un sitio y decir, qué muermo, ¿no?, de sitio. Porque estás hablando tranquilamente y tomando un café, que a mí me parece el paraíso. Qué diferentes somos. Yo creo que en el fondo los cafeteros nos parecemos bastante, por eso somos bastante coincidentes en la manera de entender el mundo, el universo, ¿no? Nuestro universo compartido. No está tan relacionado solamente con que podamos estar ideológicamente más o menos cerca, sino la manera de entender la vida. Porque hay gente, es verdad, que es que somos muy difíciles. Muy difíciles. Los seres humanos somos una especie bien. Mira, el otro día observaba los gatitos de María Galería. Tiene Oliva, que es una gatita que es muy curiosa, está todo el día a tu lado, ¿no? Llega y se pone todo el rato, se pone cerca. Ahora, no se deja tocar. Es imposible. Es como que le haces algo y entonces te mira y se aleja o te pega así con la pata. Mientras que el otro, Nico, es un gato que se te sube encima para que le hagas puchipuchos y lo aprietes así. Y se deja, no le importa, les tiras así la piel y entonces se deja ahí como estirar. Y Oliva, y pensaba, si esto se da en el mundo animal, es que es igual lo que se da entre las personas. Qué diferentes somos los seres humanos. Es alucinante, ¿no? Hay gente que sí, que está... Sí. Mira, bueno, de hecho, estoy contigo, Fer, siempre fui de conversaciones en el bar. Muchas veces tenemos comportamientos muy similares a los de los animales. O sea, por ejemplo, lo que has dicho de los gatos, ¿no? Hay gente de una manera y gente de otra, sí. Totalmente. Gente pero que gente se deja acariciar y gente parecidos. Que no. Pero gente que tiene mundos parecidos también y que tiene formas de entender la vida parecidas. Hombre, pueden ser parecidos, pero diferentes. Sí. Y tenemos diferentes maneras de
Dice, de mirar incluso eso, el tacto. Pues hay gente que no soporta que le estén agarrando. Yo, como soy muy agarroso, a mí me gusta que me agarren y estar todo el rato ahí como... La verdad es que no depende. Lo he ido perdiendo. Mira, también cambiamos. Sí, esto es curioso. Dice por aquí Mamen. Dices, lo mejor es salir sin expectativas y feliz. Y seguro que te topas con alguien que te tape. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Dice, Fer está sugiriendo que el cariño depende de la raza. Mira, Elena, tienes una mirada un tanto... Porque no solamente no he sugerido eso, pero además es que estaba hablando del mismo tipo de gatito. Así que no hay posibilidad de esa lectura. Me gusta esto de Marina. Pues nunca lo hice. Nunca hice lo que tú sugieres. Pero tenía que haberlo hecho. Marina Brown dice, en mis 20 salía de fiesta con las gafas de sol en el bolso, por si acaso. Nunca salí con las gafas de sol. Igual si hubiese salido con las gafas de sol, no me hubiese sentido mal por el sol. Ah, pero zapatillas cómodas seguro que sí. Sí, eso siempre. O sea, ¿para salir o en el bolso? No, porque no, esta es otra. O sea, yo gente con tacones, que sale con tacones he salido pero se llevan en una mochila, contadas. pero que se llevan en el bolso unas zapatillas cómodas y que a mitad de la noche se las cambia. No sé, hay gente que lo hace, sí. Sí. No, pero también es más fácil que te las lleves las cómodas puestas y ya está. Ah, mira, dice, la gente que no te conoce mucho y es tocona me pone de los nervios, dice Isabel, y a mí me pasa exactamente igual, Isabel. O sea, yo cuando me refiero a abrazar, digo con mi pareja, con la persona que tengo una relación muy estrecha, si no, con mis amigos no soy tocón porque no procede. Y además los espacios. A mí lo de los espacios vitales, eso... Sí, por favor. Gente que te rompe el espacio, que se te pone aquí pegado a hablar. Sí, hay gente... Sí, no. Sí, hay que tener cuidado. Supongo que eso tiene que ver también con hay gente que es dura de oído. Metafórica y físicamente. O sea, hay gente que metafóricamente es dura de oído, que no pilla las cosas. Pero hay gente que es dura de oído simplemente, entonces se acerca más porque no se oye a sí mismo y cree que el otro no le oye. Y entonces es cuando le dices, oye, que la voz viene proyectada hacia mi tímpano y ya has reventado todos los decibelios posibles en la máquina y hay gente que le cuesta vital, muy controlar importante. Los decibelios. Dice, yo soy castellano y por eso mantengo las distancias. Que luego está esto, que luego la gente del interior... Dicen que es más fría que la gente de costa. ¿Ves? Es que, claro, luego me dices, ¿por qué eres fría? Pues es que todos somos del interior. No, unos más que otros. Mi familia. Unos más que otros. Pero... Bueno, no, dos somos de isla, pero básicamente lo mismo. Y luego hay gente muy lapa que te coge por la calle, dice Atisbo Futuro, sí, te sueltan unas chapas increíbles. Pero no, es verdad. Hombre, luego la gente, mi amigo Nico de Murcia me decía, es que nosotros somos herederos de los fenicios. Estamos acostumbrados a estar ahí hablando y vienen y entonces todo nos parece cercano y tal. Dice, ahí en Aragón pues llegaba alguien y le pegabais un rocazo en la cabeza. Tiene razón, va a ir al pilón por listo. Va a ir al pilón por listo cuando venga. Eso pero los aragoneses también tenemos cosas muy buenas. Somos nobles, nosotros somos nobles. Nosotros sí. Cuando entregamos la fidelidad, esa no la rompemos. Somos muy leales. Sí, completamente. Porque somos gente noble, nobleza baturra, nobleza obliga, de palabra. Que dicen en mi pueblo. Y claro, que nosotros hemos tenido allí, pues hemos echado a muchos muchos años, hemos resistido ahí, somos como los de... ¿Cómo se llaman los de Cantelapiedra? ¿Cómo se llaman los de los 7 reinos? Ay. En el fondo es un retrato un poquito así de la geografía española, ¿no? Podría decirse. Podría decirse. ¿El muro dónde está? El caso es si en algún momento nos uniríamos todos también para combatir a un enemigo común. Sí, seguro, vamos. Seguro. Segurísimo, sí. Para dejarle pasar, nos uniríamos. Los aragoneses lo que tenéis es un vino de cojones, dice David Quirós. Bueno, no sé. Tenemos un aceite... A veces presumimos un poco de ciertas cosas que luego son un tanto toscas. Perdona, Fer. Bueno, ¿el aceite? Igual en las de tu pueblo no, pero... ¿El aceite? Yo, por ejemplo, el jamón. Mi madre me persigue con el jamón. He traído aquí un jamón sabrosísimo. No, es que jamón tengo que elegir guijuelo porque es lo que me toca. No de sierra, pero muy de sierra. Sierra, vamos, de sierra eléctrica. No, pero cada sitio tiene sus cosas, Fer. A ver si te vas a buscar un problema. Cada sitio tiene sus cosas. Yo, por ejemplo, para el jamón, pues tiro de la parte paternal de Guijuelo, de Salamanca, de esta zona. Pero por ejemplo, luego para el aceite tiene que ser del Bajo Aragón. Sí, claro, igualito al de Jaén. Perdona, es diferente. A mí me gusta además el de Bajo Aragón. Pues eso, pero es que lo ha dicho Elizabeth, no lo he dicho yo. Ya, y claro. Fíjate que soy aragonés, que podía tirar. Ahora eso sí, no vais a encontrar un melocotón igual. En ningún lugar del mundo.
No hay un melocotón igual que el de Aragón. Y no lo hay, almendras muy no existe, ricas es también. imposible. Y almendrados. Y los sequillos de anís. No vais a encontrar uno igual. Pero, hombre, también tenemos que aceptar las limitaciones. Que por el propio clima, si es que se dan. Es como si un chino viene presumiendo de vino. Y dices, pues hombre, seguro que alguien ha hecho algún vino o de jamón de jabugo. Bueno, que no puede ser de jabugo, que será jamón ibérico. O de jamón rico. Y dices, bueno, ya, pero que aquí... Tengo pendiente ir a La Rioja. Eso hay que comer bellotas. Ahí me han dicho que La Rioja es todo... Ostras, yo estuve ahí en un hotel que es del arquitecto Frank Gehry, del diseñador Frank Gehry, en una bodega. Entonces, es un hotel que tiene unas formas onduladas, espectacular. Y entonces dormí en la habitación, porque claro, la verdad es que no cabía muy bien, porque la habitación era tan espectacular que el techo llegaba así como para los laterales. No era habitable. No era habitable. Parecías un hobbit. Pero vamos, no, espectacular, hay algunos sitios. Pero es verdad que en cualquier rincón de España se come muy bien. Caña se hizo España. Es verdad. El otro día preguntaban... no sé dónde lo encontré. Preguntaban a... Dice Atisbo Futuro, los aragoneses son muy cabezones. Mucho. Mira, Atisbo Futuro. De esto, si quieres, hablas con María. Vente una semana que te haces un máster. O sea, cabezones no. O sea, podemos hacer cursos de inmersión con aragoneses. O sea, cabezabuques, cabezas de hormigón tenemos. Sí. Sí, bueno, no sabes qué discusiones nos plantamos aquí. Esto es Juego de Tronos. Esto es Juego de Tronos, claro. Pero mira, la puerta acabó rota. Pero fíjate que yo tengo ahí algún gen murciano también. Así que, bueno, debo tener genes... Bueno, sí, murciano, ceutín, no sé. El caso es que, claro, tengo una combinación ahí que me protege de la cabezonería. No como otros. Y no miro a nadie. Bueno, pero la cabezonería puede ser muy útil. Mucho, en la vida. Muchísimo, sí. Dice, bueno, pero a cambio soy súper buena persona, que sí. Sí, es verdad. Eres una persona sensible y eres una buena persona. Voy compensando. Sí, eso es verdad. Pero, no, es verdad, los tópicos. Los tópicos son una cosa que a los españoles nos gusta un poco. Los madrileños sois unos chulos. A todo esto yo nací aquí en Madrid, pero mi familia materna es de Aragón, mi familia paterna le tocó residiendo en Murcia, en fin, soy de raíces complejas, pero es verdad, lo de los tópicos nos molestan mucho. Los catalanes son muy tacaños. O peseteros, decían, ¿no? Pero también nos reímos cada uno de madrileños sus propios... muy chulos. Los aragoneses, cabezotas. Los murcianos, comerciantes, siempre están negociando. Los canarios, pues no sé, cada uno nos ponen una cosa que mal vista. Pero si... Es verdad que hay algunos códigos como que sí que se reproducen. O sea, madrileños, por ejemplo, chulos, no sé si tiene que ver algo con una cierta sensación de superioridad muy falsa, porque luego en Madrid tenemos aquí como para dar y tomar. Pero sí que es posible que se proyecte así cuando estás fuera, que vayan los madrileños un poquito de superiores, ¿no? Por eso acaban en el pilón. Por eso yo creo que ese comportamiento tiene más que ver, ¿no?, con una cuestión centralista, ¿no?, de, bueno, pues que al final todo pasa en Madrid. Y entonces al final nos acabamos creyendo que España es Madrid y no es tal. Pero a mí también me gusta que nos riamos de los tópicos. Yo creo que al final, cuando hablas con gente de otras comunidades, también te da mucho juego eso, ¿no? Y cada uno se ríe un poco. Mira, pues... los andaluces siempre de fiesta. Claro. Los canarios... No sé. Calmados, que lo ha dicho, oye, Conde de Montecristo, o sea, hay que poner las palabras tal y como se dice, porque no se les dice calmados, o sea, dice, es que, bueno, mi primo canario, al que yo quiero con locura, pero es verdad que quedas con él y aparece una hora más tarde. Y entonces ahora ya tenemos la broma, me dice, oye, quedamos a las 7, pero en horario canario. Y entonces ya sabes que puedes llegar una hora más tarde. Sí, es así. Dicen que cantes un bolero. ¿Quién? El bolero de Castellote. El bolero de Caspe. El bolero de Castellote. Dice, a mí me da la risa la gente competitiva. Sí, a mí también. Ja, 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 ja. Ah, pues ese era muy buen chiste. De Adrián Oslenga. Es un chiste muy simpático. Dice Rodrigo, lo peor de los tópicos es cuando se cumplen. Bueno, sí, a veces que mira, Eva sí. Dice, yo soy aragonesa, muy tozolona. Sí, a mí me decían, es que eres muy tosuda, me decían. Claro, porque tú estás pequeña. Ahí muy cerca de la frontera con Cataluña, que le llamáis la franja, que es la franja. Sí. Y
está ahí lindando. Entonces hay gente en la misma localidad que se siente más cerca de un lado y gente que se siente más cerca del otro. Bueno, Sois fronterizos. Sí. Interfronteras. Sí, y lo bueno, pues que, por ejemplo, no hablamos castellano en Valderrobres. Que no, que sí. No, o sea, bueno, evidentemente sí sabemos castellano, se habla castellano, pero también hablamos lo que llaman el chapurreo. Y yo creo que, bueno, pues es una zona muy curiosa, muy, muy bonita. Pues ya estoy haciendo publicidad de mi pueblo otra vez. Pero sí, bueno, riqueza cultural y... Dice Javier que los tópicos están para romperlos. Entonces, claro, lo que yo no sé si estás en una zona fronteriza, claro, ahí puedes coger de los dos tópicos. Igual te afectan, ¿no? Los dos. Para bien y para mal. Claro, puedes ser tozudo y rácano. Puedes tenerlo todo. Pero sí, para romperlos. Es verdad, y esto lo hemos repetido mucho, que la generalización ha conducido a los grandes dramas de la historia de la humanidad. O sea, generalizar sobre los pueblos, sobre las personas, siempre es desastroso. Pero sí que es verdad que hay algunas conductas que se repiten y que son como ampliamente, digamos, identificables, ¿no? Claro, pero decir que un madrileño no es rácano, eso también es un poquito... Y hablo ahora como madrileño de raíz, ¿eh? O sea, como madrileño de raíz. Claro. Decir, bueno, es que rácano así en genérico, pues yo conozco mucha gente que no tiene procedencia conocida. Eso no es tampoco un elemento. Al bolero le han traído morena, así, de Castellote, los de los tópicos, un mal absurdo que no sé si está hecho a propósito, dice. Claro, luego Xavi igual Gracia. por autoconvencernos por los tópicos, acabamos pues haciendo, cumpliendo los tópicos, Sí, ¿no? a lo mejor es la profecía Que igual también es un autocumplida. poco, sí. Podría ser. Pero bueno. Bueno, pues oye, nos vamos a marchar, nos vamos a ir. Dice, lo de rácano es universal, esto pasa en todas partes. Que muchas gracias de verdad a Mau5, muchísimas gracias a los mecenas, además están incorporando estos días. ¡Ay! Que no me he traído los nombres. No. Yo me sé uno. ¿Cuál? Iñaki desde Barcelona. Pues Iñaki, Y además gracias nos ha enviado un audio. a ti y a los nuevos mecenas que se han incorporado, de verdad, muchísimas gracias. Mira, dice algo Angélica que está muy bien. ¿Por qué nos sentimos orgullosos de ser de donde hemos nacido si no lo has elegido? Esto está muy bien dicho. Sí, es más, pero fíjate, lo que sí que, una cosa que pasa, esto es un buen tema, una cosa que pasa, podemos prolongar un poco el programa, una cosa que pasa mucho, y pasa en Aragón, es que nos cuesta mucho aceptar a los que llegan nuevos. Nos cuesta mucho, o sea, cuesta mucho integrarse, cuesta mucho en que te acaben considerando... De la comunidad, sino de que sean zonas más pequeñas o más grandes, ¿no? O sea, de que sea un pueblo. Ya, pero mira, yo tengo un amigo, claro, no voy a hablar genéricamente de Aragón porque es verdad que no pasa en todas partes, pero yo tengo un amigo que entre varios compañeros, amigos de la infancia, se compraron un pequeño pueblo abandonado. Se compraron las 4 casas que había, no es que fueran unos oligarcas, se compraron las 4 casitas y él se compró la escuela, otro se compró la panadería y otro se compró una casita y otro unas ruinas. Y entonces entre todos lo reformaron y tal y hicieron ahí una pequeña comunidad de casitas perdida allí en Huesca. Y entonces fuimos... Y tenían un espíritu, todos aragoneses, todos de Zaragoza, y tenían un espíritu que me encantó, porque dijeron, oye, te vamos a poner de nombre a una calle. Porque para ellos lo mejor que les podía pasar es que la gente se identificase con su pequeño pueblecito y se quisiera ir allí a instalar. Y entonces había una necesidad de acoger, de recibir a personas para enseñarles lo que iban avanzando, lo que iba evolucionando el pequeño pueblecito, de lo que tal. Y entonces me pareció que era un espíritu muy olvidado en los pueblos. Cuando llega alguien nuevo, que llega, el alemán toda la vida será el alemán, aunque llegó hace 40 años al pueblo, 50 años. Sí, ahí, donde los alemanes. Acércate allí a ver dónde los alemanes. De los alemanes, que estos señores ya no hablan alemán, llegaron aquí, sí, procedían de Alemania, pero se vinieron a vivir a España y viven ahí. Entonces es como que acogemos con dificultad, y esto es, en zonas de interior pasa especialmente. Pero además que cuando dices en alguna reunión, no, porque yo, bueno, claro, pero tú eres de fuera. Hombre, no, de fuera no, o sea, ahora soy de dentro. Y es verdad que hay que aprender a acoger. Si aprendemos a acoger, nos va a ir mucho mejor como sociedad. Nos están proponiendo viajes. ¿A dónde? Jesús Blanco dice, ¿para cuándo programan el Mayo cordobés? Patios decorados, barras en los barrios y música. Dice que él invita al rebujito y a la ruta turística. Ah, mira, pues ten ya cuidado, es un plan. ten cuidado con lo que ofreces, porque igual luego abusamos de ello, de la ruta turística. Efectivamente, teníamos varias propuestas. Además, nos habían ofrecido hasta un velero.
Un oyente cafetero, es verdad. Lo tenemos ahí, guardado, nunca se sabe cuándo hay que tirar. Hemos estado ahí a punto de coger las maletas. Sí, verdad. Ha puesto la cosa para tirar en velero. Cruzar el charco. No sabemos hacia dónde, pero cruzar el charco. Tirando, rento hacia donde sale el sol, o se ponga, allí va el barco. ¿Qué más? Enviad, por favor, los audios de la película. Y bueno, que cuando os hagáis mecenas también os enviáis un audio, que lo agradecemos muchísimo, para que lo pongamos en la apertura. ¿Y qué más? Y nos vamos. ¿Qué más? Nos vamos ya. Yo creo que nada más. Es que hoy es fiesta y hoy en días como este, pues entonces estamos todos un poquito a medio... Sí, ahora ya sí que se han quedado vacías las calles. Antes aún gas. se oye algún grito. Así que vamos a marcharnos, que esta gente querrá descansar. Claro. Esta gente querrá ya hacer cosas. No vamos a estar aquí molestando todo el día. Dice, acoger enriquece, dice Alejandro, utilizando la cafetera White Dove. Ah, mira, dice Mamen, la gente de las costas es más acogedora, quizá porque están más acostumbrados a recibir barcas o barcos en las orillas. Es mi percepción y lo que he vivido. Puede ser, todo influye. Mira, un tuit de Jesús Cintora que está muy... Vox propone liberalizar el suelo y ha fichado a un condenado por corrupción para coordinar el programa de vivienda en su lista de la Comunidad de Madrid. El gurú inmobiliario dice, la corrupción es falta de valores. Religión, valores. Bueno, yo creo que lo único bueno que puede haber de que entren en el Parlamento es que creo que se van a retratar. Y saldrán las incongruencias y todas estas cosas que tiene la extrema derecha. Por encontrar alguna cosa, por buscar algo positivo. Hombre, yo les daba un cursillo de educación para la ciudadanía como paso previo para entrar en el Parlamento de los Diputados, que no estaría mal, que fuera obligatorio. Yo creo que entonces implosionan. Pero tú te imaginas que fuera obligatorio, que para sentarse en el Parlamento tuvieras que hacer un... Pero si no se pudo poner ¿Y si no vas a clase? Educación para la ciudadanía en la escuela, se va a poder poner en el Congreso. Bueno, pues le llamamos de otra forma, le llamamos religión de la ciudadanía. Religión de la ciudadanía. Y entonces, valores religiosos. Valores religiosos del Parlamento. Constitucionalistas. O valores constitucionalistas, así entran como Dios, seguro. lo botan fijo. Ahí entran seguro. Y que aprendan convivencia, a no insultar, a no meter el dedo en el ojo, a respetar los tiempos, todo eso. Todas esas cosas que... Yo creo que entonces igual alguno se retiraría y diría, para esto no me meto en el Congreso. ¿No? Bueno, nos vamos. Nos vamos a marchar, sí. Que os cuidéis mucho, mañana volvemos. Mañana más. Mañana es viernes, analizaremos esa película y para eso necesitamos vuestra ayuda y vuestros mensajes, así que hacednoslos llegar. Gracias, Mary. Gracias a todas. Adiós, cuidaos mucho, hasta mañana. To carry me, you call me yours, you call me free, you pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free.